Hoy con nosotros el lado más oscuro del rock y sus pactos satánicos con el demonio. Hola con todos, mi nombre es Kai Menéndez. Y yo soy Víctor Caicedo. Kai, ¿cómo vas? ¿Qué te pasa? Oye, habla como... Este es el programa de Halloween. ¿Esta es la voz de Satanás o no? Esa es la voz de un locutor de aquí de la radio Mejor voy a poner mi voz normal ecuatoriana. entonces para no Una asustarlos. voz bien, no engañes a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Mi nombre es Víctor Caicedo. Les damos la bienvenida a un capítulo más de El CD Room. Estamos hoy lanzando el capítulo un 31 de octubre, el día de Halloween. Hemos hecho estos programas, el rock y los extraterrestres, el rock y lo paranormal, el rock y las muertes misteriosas, y obviamente tenía que ver el capítulo del rock y el satanismo. No cae, estoy bien, ¿no? Así es. Exactamente, loco. La parte más oscura de estos rockeros que en los 90 nos hacían hasta uno mismo dudar de Diosito. O sea, no en los 90, siempre, ¿no? Bueno, sí, Siempre no, pero desde sí, los sí, 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 inicios sí. del rock, y no Tienes toda la solo desde razón. el rock, desde sus inicios, sino desde la música, desde todo, siempre vinculando. Debes de acordarte, debes de haber escuchado sobre el violinista famoso de Nicola Paganini, que había hecho Sí, sí, pacto sí, con el sí. diablo. Hay las leyendas, los mitos y todo esto. Por eso tenemos nosotros aquí en Ecuador Cantuña, que hizo pacto con el diablo para construir una iglesia Para y construir la entregarle a tiempo iglesia. a cambio de su Claro. alma, ¿no? Entonces esta historia la hemos escuchado algunas veces. Sí, 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 pero sabes que yo creo que era mucho, mucho más antes que tú podías escuchar el tema de que sí, de los pactos con el demonio, de que de la brujería y un montón de cosas. Ahora ya creo que no se escucha mucho eso, al menos en el rock, por lo menos actualmente, yo ya no he escuchado una banda que digan, ay, estos manes hicieron un pacto con el diablo. Lo que A pesar pasa, de que sí hay, ¿no? sí, Por sí, ejemplo, en el black metal estaba leyendo, así, oye, que hay cosas actual, bien heavy, güey. así, cosas Sí, sí, sí. actuales. Sí, claro, o sea, bandas actuales y todo, Lo pero que de pasa black es que tal metal, vez para así. esos géneros como el que tú dices todavía hay un nicho, todavía hay gente que esté interesada en esto. Hay que decirlo también, lo hemos dicho en estos capítulos, de que el rock ha perdido su fuerza un poco, ¿no? Entonces, en su momento, las bandas de rock querían poner esto del satanismo, de el estar en contra, o sea, porque al satanismo, o sea, lo asociamos al satanismo con una adoración a Satanás, ¿no? Obviamente, que es quien representa todo lo malo, todo lo perverso. Entonces ahí obviamente tenía una oportunidad el rock, que el rock en cambio era visto como algo incómodo para la gente, los papás, las autoridades veían esto al rock, o sea, lo veían mal. Entonces, claro, si es que había un ritmo o algo que a la gente un poco le descontrolaba, decían, esto es obra del demonio, no obra de Satanás. Eso era un poco lo que se decía en sus inicios del rock, ¿no? Claro, sí, 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 realmente hubo mucho. Pero, o sea, yo te hablo también de los 90 porque yo recuerdo claramente que sí, pues, o sea, cuando estábamos en tipo colegio, y claro, uno estando en colegio católico y todo, habían todas estas reuniones que se hacía de los padres de familia y les contaban de que esta canción te está hablando subliminalmente, que si es que le viras para atrás del disco, te dice que te mates o que adores a Satanás y cosas así. Pero no necesariamente subliminal, ¿no? Que también es verdad, como tú dices, lo que se hablaba, sino que también ante unas sociedades conservadoras, que era lo que había antes, obviamente hay que transportarse en el tiempo para saber cómo eran antes las sociedades. Claro, el rock incitaba con sus letras a a la lujuria, por ejemplo, ¿no? Hablando sobre sexo, o sea, topando estos temas. Entonces, eso es un pecado capital. Entonces, obviamente, esto, dije, como digo, esto era obra del demonio, ¿no? Esto era, venía de Satanás, ¿no? Como dije, esto de intercambiar el alma, ¿no? Los músicos debes de igual haber escuchado, tal vez la primera historia un poco asociada al rock, bueno, más al blues, que es los inicios del rock, de El rock. Robert Johnson, que hizo el pacto con el demonio, teniendo poca habilidad musical, digamos, lo que terminó él apareciendo después es tocando increíble, digamos, la guitarra, ¿no? Entonces la gente que lo conocía dice, o sea, tiene que haber hecho pacto con el diablo para venir con ese nivel con el que está ahora tocando la guitarra. Entonces, eso era lo que hacía Satanás con los músicos, ¿no? O sea, les doy Claro, fama, les doy habilidades superiores en tocar el instrumento a a cambio de cambio algo, de... ¿no? A cambio de su alma. Y vamos a ver en algunas de las historias que tenemos si realmente hubo algunos de estos intercambios, ¿no? Si se terminaron de ejecutar ciertos de estos intercambios. Vamos a empezar a hablar, no quiero
olvidar de decirme que tenemos un montón de capítulos disponibles, como dije, en esta temporada de Halloween, pero también un montón de álbumes, de discos, de canciones. Estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas de podcast y nos pueden encontrar en redes sociales como el CD Room Podcast. Ahora sí, Cae, cuéntate tu primera historia. Ahora sí. No, no, dale vos. Yo creo que tú tienes harta tela que cortar ahí. Ya hablaste o sea, un poco del blusero Robert Johnson era, ¿no es Robert cierto? Johnson, así, debes haber visto la película. ¿Has visto la película? No, Ahí no. la Yo estaba película, leyendo un poco de él, Crossroads se oye. llama la película, ¿no? Esta película en que es, bueno, más o menos es la historia de ¿cómo no sé, digamos, Robert Johnson, y está este otro chico que es el que hace de Karate Kid, Ralph Macchio, ¿puede ser? Ah, ya, sí, sí. Ah, Y que sí, que hace no toca el la dueto guitarra, una con bestia. Steve Vai y que representa al demonio, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, hay sí, esta sí. película que más o menos topa sobre esta historia, ¿no? Pero eso digo, claro, ahí estaba el demonio metido, ¿no? Oye, o sea, de este tema de Robert Johnson, que, o sea, se trata más o menos como que del primer músico que se lo asoció con el pacto con el diablo, de lo que, por ejemplo, yo había leído un poco, era que supuestamente él un día estaba como frustrado con su guitarra porque no le salían las cosas y que caminando por algún parque se encontró con una persona que le quitó el instrumento, la guitarra, y empezó a tocar, pero de una forma magistral y muy envolvente, ¿no? Y El como que diablo. le dijo, o sea, claro, y como que le dice, oye, ¿quieres aprender a tocar así? Yo te puedo enseñar ahorita. Y el man dice, ¿en serio? Pero, ¿qué quieres a cambio? No, dice, no tengo plata. Y como que le dijo algo, no, yo quiero tu alma. Y el man cambió y supuestamente hizo el pacto y toda la nota. Y ahí es cuando se hizo famoso, un músico extraordinario y todo. Y murió joven. Robert Johnson, si no estoy mal, es de 27 años, está como algo considerado dentro del club de los 27, no sé, una muerte ¿Serio? algo misteriosa. No, creo que ¿No? 30 y ¿No algo 27? era. ¿No? Ah, ok. 30 y algo me parece que Ya, era. tal vez no, es Robert verdad, tal Johnson. vez Robert Johnson no es de ese grupo, que lo Bueno, y sin hablábamos querer queriendo. en las muertes, ¿no? En el capítulo anterior de las muertes Sí, sí, misteriosas. sí. Y sin querer queriendo, ya, bueno, ya fuimos metiendo el primer bichito ahí de lo que pasó con el primer músico asociado, ¿no? Bueno, entonces Al yo tema les voy a del. contar una historia. Dale, Ya que ¿cuál? vamos un poco desde atrás, como digo, desde los inicios del rock, hay esto que se consideraba los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Esto relacionado siempre con historias bíblicas, ¿no? Con el catolicismo y lo que hay en la Biblia, ¿no? Entonces, en los inicios del rock, uno, claro, a veces piensa en músicos como, obviamente, a Elvis, que también a veces lo catalogaban de satánico, ¿no? Que por el movimiento de sus caderas y todo, entonces obviamente relacionándolo, ¿no? Por También, cómo bailaba. sí, Buddy Holly, o sea, estos músicos, pero entre los que otros que podemos hablar, pues sí, de Chuck Berry, ¿no? Hemos conversado sobre él también en unos capítulos que hicimos sobre la historia de un poco del rock. Él lo que tuvo, o sea, de las historias que voy a contar sobre estos cuatro músicos, es que ellos hicieron pacto con el diablo y de alguna forma lo pagaron. En este caso, Chuck Berry fue encarcelado. Jerry Lee Lewis, otro músico que también tuvo que ver con su boda. Es más, Jerry Lee Lewis, que el día de hoy falleció. Hoy día este programa es pregrabado, como estamos lanzando el 31 de octubre, pero el día que lo pregrabamos, se supo sobre su muerte, ¿no? Carl Perkins sobre su accidente y Little Richard con su retiro religioso. Entonces, así como para no hacerme tan larga la historia, pues le voy a contar sobre ellos. Chuck Berry era odiado por la gente blanca, obviamente Chuck Berry de color, ¿no? Por su éxito, obviamente tenía un mensaje provocador de contenido sexual, entonces en algún momento él viajó a México y trajo una chica para un club, él tenía un club, o sea, para que trabaje ahí, ¿no? Algunas cosas sucedieron, la terminó despidiendo a ella y ella le puso una demanda. Entonces la policía que lo perseguía, que siempre un poco, como decimos en estos tiempos difíciles para la gente de color, pues obviamente ya tenían algo, ¿no? O sea, estaban felices, ya tenemos algún motivo para encerrarlo a él, ¿no? Y además resulta que la chica tenía 14 años, entonces él pasó 3 años en cárcel. Entonces esa era como la primera historia con Chuck Berry. Con Jerry Lee Lewis, el que se decía que puede haber sido otro Elvis, ¿no? El segundo Elvis, que lo llamaban The Killer, el asesino, ¿no? Por la forma en que tocaba el piano. Él hacía country en un principio, pero con la fiebre de Elvis, obviamente también se subió al rock and roll, a lo que hacía Elvis.
Entonces comenzaron a sumarse los detractores. Al rato que comienzas a hacer este tipo de música, el rock and roll, digo, con estas letras a veces provocadoras, pues obviamente comienza mucha gente a ponerse en contra, ¿no? Entonces resulta que él se casó con una chica de 14 años. Entonces, él obviamente mucho más mayor y que además era su prima. Entonces con eso le cayeron encima. Vale decir que en esos tiempos en el sur de Estados Unidos era común estos matrimonios. Entonces le pasó que se suspendieron sus giras en Estados Unidos, en Inglaterra, sus discos fueron silenciados en la radio. O sea, tuvo censura, digamos, por el hecho de su música. Entonces, él inclusive se refugió en el alcohol, como era de esperarse, ¿no? Y uno de sus hijos murió ahogado en la piscina, otro hijo murió en un accidente de tránsito. Entonces, son estas cosas que van pasando, ¿no? Carl Perkins, Claro. otro de los músicos, él era otro candidato para ser sucesor de Elvis. Entonces, pero la disquera, porque él estaba aplicando en la misma disquera de Elvis, no quería tener como competencia para Elvis, ¿no? Entonces él se Para puso ellos igual a mismos. hacer country, hasta que Elvis se cambió de disquera, se fue a RCA. Entonces ahí grabó Carl Perkins un tema que es un hito del rock and roll, que se llama Blue Suede Shoes. Por aquí lo tengo, le puedo Ya. poner de fondo. Entonces, este fue un éxito. Y entonces Ed Sullivan, este programa, has de haber escuchado este programa famoso Sí, que, sí, sí. que hace muchos tiempos, estos programas que invitaban gente famosa y todo, los contrata para que vengan a su programa, ¿no? Entonces él, me parece con su hermano y otra gente, camino a Nueva York, yendo a la grabación del programa, sufren un accidente de automóvil. Entonces que esto le manda al hospital, a los 2 años su hermano que estaba ahí muere a causa de las lesiones. Y en ese tiempo que él estuvo con este problema en el hospital, Elvis se convirtió en el número 1 y se catapultó a la cumbre con su presentación en este show precisamente de Ed Sullivan. O sea, Elvis también fue invitado y además que él hizo de este Elvis, de este tema que digo Blue Suede Shoes, un gran éxito. Entonces, claro, Carl Perkins sentía de que ese era el lugar que él tenía que haber ocupado, pero le sucedió este accidente, ¿no? Años después inclusive tuvo otro accidente que se voló un pie mientras estaba de cacería. Entonces tenían todas estas historias. Y por último, para no alargarme y que tú también cuentes ahí tus historias, Little Richard, ¿no? Él también tenía sus letras con carga sexual, también tenía los problemas del color de su piel, como Chuck Berry, y además que se presumía también de su homosexualidad. Entonces, esto inclusive en esos tiempos le sumaba mucha más gente que estaba en contra de él, ¿no? De su música, de su imagen. Pero al final él terminó, la historia en cambio de él es que terminó inclinándose a la religión. Todas estas historias hacen que estos personajes que yo estoy mencionando le hayan hecho perder fuerza un poco en ese tiempo al rock and roll y a sus propias carreras, ¿no? Entonces, ¿Pero en el por qué? O sea, porque le relacionaban con el satanismo. O sea, es que se supone que hicieron como ciertos pactos, pero el diablo, digamos, los cobró de cierta forma, al uno haciendo tener problemas con su boda con la chica de 14 años, el otro con el accidente, el otro, o sea, con todos los problemas que iban teniendo. Entonces es como que el diablo se las iba cobrando, no necesariamente tomando tu alma o matándote, digamos, tu vida, sino creándoles una desgracia. O sea, tal vez de eso peor, inclusive porque tienes que vivir todo el resto de tu vida sabiendo de que tal vez pudo haber sido y no fue, ¿no? Pese a que son músicos reconocidos con mucho éxito, inclusive en esos tiempos Chuck Berry, Little Richard, reconocidos también por artistas como los Beatles, haciendo versiones de sus temas, ¿no? Pero en el caso de Little Richard, él se cambió a la religión, fue porque en el 57 él iba en un avión, me parece que una gira a Australia, y este avión comenzó a fallar, entonces se encomendó, ¿no? Diciendo que si sobrevivía, él cambiaría, o sea, se iría de toda esta vida loca en la que estaba. Y resulta que, claro, llegó sano y salvo y todo bien, ¿no? En el accidente como va a pasar esto, ¿no? Entonces, no, prometo que voy a cambiar, que no, que voy a hacer las cosas Diosito, bien. no. Y claro, Diosito, por favor, ayúdame. exactamente, llega a tierra, se encuentra todo bien y ya ahí sigue con su vida de excesos y todo bien, no ha pasado nada. Pero en el 58, por un azar, digamos, del destino, volvió a pasar por lo mismo. O sea, otra vez el avión con fallas, aparentemente se iba a caer. Entonces, pero esta vez volvió a encomendarse,
pero esta vez sí cumplió, ¿no? Entonces pasó como Ahorita un... sí, Diosito. Claro, así, a esta sí ya no, claro, ahora sí esta sí no es en broma, ¿no? Entonces, pasó 2 años metido en esto, inclusive grabando música espiritual, y volvió después, pero ya no fue como lo mismo, ¿no? Entonces, esto es un poco la historia de estos que se les conoce un poco como los 4 jinetes del apocalipsis, pero ellos son los que Así. marcaron el camino, ¿no? Pero es como un poco el inicio de estas historias, ya en el rock and roll, de pactos con el diablo, ¿no? Wow. Sí, sí, bueno, ya y yéndonos un poquito más a los 60, a los 70 más o menos, claro, imposible no relacionar a la banda Black Sabbath, ¿no? Ya desde el nombre mismo, Black Sabbath, el Sábado Negro, fueron una banda británica de heavy metal y hard rock formada en 1968 por Tommy Iommi en la guitarra, Ozzy Osbourne en la voz, Geezer Butler en el bajo y Bill Ward en la batería, ¿no? La Ujú. agrupación siempre, como lo hemos escuchado y alguna vez conversamos justamente de Black Sabbath, que incorporó desde sus inicios estas letras sobre el ocultismo, el terror, con guitarras afinadas en tono más graves. ¿Te acuerdas que en algún programa conversamos de que Tommy Iommi era como que el precursor de esta afinación en En el drop de D, ¿no? Silverchair hablamos. En el de Silverchair, correcto, en el Silverchair, sí. Entonces, claro, ellos afinaban un poco más grave y era un tema súper revolucionario para su época, ¿no? Pioneros del heavy metal junto a otros grupos como Deep Purple, Led Zeppelin. Aunque Oye, realmente pero ellos en lo de tuvieron, Black Sabbath siempre pesado, ¿no? O sea, claro, siempre asociado, esa es su imagen, digamos, ¿no? exactamente, esa fue su imagen, pero verdad es que lo gracioso de esto es que, claro, o sea, aunque ellos tuvieron esta fama de ser satánicos, ocultistas y todo, ellos nunca lo fueron, ¿no? O sea, y hasta el día de hoy nunca ninguno de sus integrantes ha reconocido, ni el mismísimo Señor de la Oscuridad, Ozzy Osbourne, ha reconocido, el príncipe de la oscuridad, que creo que le dicen a Ozzy Osbourne, ha reconocido que tiene algún tema con, o sea, como que, no sé, como que ligado al O sea, satanismo, realmente ¿no? reconocer, ¿no? Decir, sí, nosotros Claro, no, teníamos... no, no, Que para tal nada. vez sí pasa un poco con Led Zeppelin, ¿no? Que ellos Claro, sí ha ya, sido más... o sea, ya cuando, claro, Led Zeppelin sí De tienen Led otras Zeppelin cosas vamos a más. hablar más adelante porque de ley ellos están metidos en esto, pero a ver, dale, sí. Claro. Incluso Geezer Butler, que es el bajista, recuerda que había una organización, o sea, porque dice que ellos cuando terminaban sus conciertos y todo, se acercaba a ellos gente muy loca, o sea, gente muy trastornada en ese tiempo y decía, sí, oye, que ni sé cuánto, que te invitamos a la secta y cosas así, ¿no? Pero dicen que hubo una organización de magia negra que ya estaban como que conformados y todo, que querían que ellos toquen en un círculo de piedra, o sea, como más o menos un tepa, o sea, haciéndole como que un ritual, alguna cosa de esto, ¿no? Ujú. Entonces ellos lógicamente se negaron y se dijeron que ellos realmente no podían hacer eso porque ellos no iban en esa línea, ¿no? No es que estaban adorándole a Satanás ni nada de esas cosas. Entonces, ellos no quisieron tocar para este evento en específico, con esta organización de magia negra. Es que debe pasar Pero, eso, ¿no? Que estás metido en un tema y claro, la gente te comienza a buscar. Eso también leí un poco en Led Zeppelin, en los Rolling Stones, claro, de que, claro, la gente afín a esto dicen, ok, te voy a buscar. Vamos a decir que si hay artistas que hablen sobre extraterrestres, que también tenemos el capítulo que lo hablamos, claro, te comienzan a buscar, mira, yo también he visto, yo tengo avistamientos, podemos conversar, o sea, se te apegan, ¿no? claro. O sabes qué, vamos a hacer alguna cosa y, sí, y queremos que toquen en esto y toda la nota. Entonces, algo sí fue lo que pasó con Black Sabbath. Y el tema es que en esta presentación que les estaban invitando a ellos a tocar, presentación tipo con fines rituales incluso porque era en un círculo de piedra que querían que toquen, como Black Sabbath tenían estas letras medias especiales relacionadas con el tema del ocultismo y todo eso, ellos dijeron que no, ¿no? Ujú. Entonces estos señores les maldicen a ellos. Entonces, supuestamente o sea, como que les lanzaron una maldición, no sé en qué sentido, pero les lanzan una maldición, ¿no? Entonces, dice que los managers de Black Sabbath habían dicho que esta maldición tenía que romperse con cruces y que todos tenían que llevar una cruz, ¿no? Entonces, realmente esto sonó súper raro. Esto fue en una entrevista que dio Butler para la revista Metal Hammer. Y claro, después de esto incluso el papá de Ozzy Osbourne o sea, les hace estas cruces.
a veces con materiales sobrantes de una fábrica, de partes de coche, alguna cosa así, les hace unas cruces y a partir de esto, todos los miembros de Black Sabbath llevan unas cruces. Y como se vestían de negro y como cantaban así, o sea, fueron mucho más relacionados con este tema, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esto, que ya después, cuando Ozzy Osbourne sale de la banda y todo, se hace solista, él ya tenía, pasó todo lo que, chuta, todo el mundo sabía de que le lanzaron en algún momento igual esta gente que estaba como que muy relacionada con estas cosas, le lanzó un murciélago, me parece que es, entonces él pensaba que era de juguete y le saca la cabeza y todo, o sea, hasta le tuvieron que poner un montón de inyecciones para la rabia después de lo que hizo eso, ¿no? Entonces, claro, fue mucho más relacionado ¿Quién? con ¿Al el tema. murciélago o a Ozzy Osbourne? A Ozzy Osbourne, al príncipe de la oscuridad. Entonces, claro, pero en realidad ellos sí siempre negaron haber estado involucrados en estos temas del Pero satanismo, ¿no? de lo que algo también vi de Black Sabbath, es que era eso, ¿no? Para ellos era la idea de su música y de su imagen y todo, lanzarla hacia esta cuestión o sea, como más un marketing, ¿no? De que si la gente tiene miedo y que esto vende en lo que se refería a películas y todo, la gente le atrae las cosas de terror, las cosas relacionadas con el diablo, lo desconocido, hagamos que el grupo sea eso, ¿no? Digamos, ¿no? Que tenga una imagen más hacia ese lado oscuro, tenebroso, Pero y esto ¿sabes qué? atraiga a la gente, ¿no? Obviamente el repudio de los papás y cuando dicen, no, a los papás no les gusta esto, pero a los chicos sí, entonces Claro, era claro, efectivo, claro. ¿no? Les funcionó. Sí, pero ¿sabes quién tenía súper claro el tema? Yo creo que era Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, o sea, porque incluso ya Ozzy luego de que fue solista y todo, claro, no sé si es que tú has escuchado la canción de Mr. Crowley, que tiene Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. Sí. Na, na, na. Claro, esta canción es hecha para Aleister Crowley, ¿no? Que fue un influyente ocultista, místico, alquimista, escritor y todo, pero muy relacionado con el tema ocultista, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, con esto de aquí, como tú dices, claro, o sea, se lo relacionaba mucho, pero más que nada era como que un tema de que todas estas cosas vendían y sí, pues, y lo supieron aprovechar. En esto que tú dices de Crowley, claro, hay ciertos personajes importantes en esto de la música, digamos, del satanismo, que vale decir, no sé si tú, yo no, creo que los dos no somos como especialistas en este tema, obviamente nos preparamos y todo, porque debe haber mucha gente que conoce mucho sobre esto. Es que hay un Sobre montón de Crowley, por decirte, información, de ¿no? Anton Ujú. LaVey Héctor o Lavoe. sea, que él, por ejemplo, es el que escribió la Biblia satánica, ¿no? Claro. Entonces, que tenía la Y iglesia de Satanás, fundó la iglesia de perdón, Satanás. y claro, y tenía fundó la iglesia de Satanás, que había esta diferencia entre los satánicos y los satanistas. Esto lo explica Marilyn Manson en su libro, en su biografía, La larga huida al infierno se llama, ¿no? Me Sí, acuerdo que leí, entonces ahí explicaba esto de que, claro, los satánicos es más bien lo que uno entiende y relaciona con el hecho de que son estos adoradores del diablo, que sacrificios de animales, de niños, lo que sea. Y los satanistas, que en cambio, que se trata sobre el individuo, ¿no? Sobre la persona. Entonces, sobre tal vez no dejarse guiar, digamos, sobre estas religiones, ¿no? Entonces, era como dos cosas distintas, ¿no? Que a veces había mucha confusión. Pero eso digo, pero hay muchos personajes claro, inclusive tal vez nosotros no lo lleguemos a comprender porque es mucho más profundo a veces esto, ¿no? claro, sí, sí. ¿Y cómo se llama? Y justamente Anton LaVey, que fue el fundador de la iglesia de Satanás, justamente él también o sea, que iba todo en contra de la religión, no era que era un símil con la iglesia católica y que adoraban a Satanás y todo, no, más bien ellos era como que una crítica hacia la iglesia, ¿no? Y hacia la religión y todo lo que pasa O con la sea, religión. no creer que existe el diablo, o sea, no existe Dios, pero tampoco el diablo, digamos, ¿no? Como Claro. un ente, como un ser maligno. Eh, entonces, eso, digo, más bien tratándose sobre el individuo, es bastante interesante el concepto que tienen ellos, ¿no? Pero claro, si es que tú en un momento dices, sí, digamos, voy a leer o voy a estudiar sobre
la iglesia de Satanás o la Biblia esta de Satanás, claro, Claro. Karma, crearías un conflicto en la familia o lo que sea, ¿no? Claro, güey, Llévenle al sí, sí, sacerdote, sí, sí. güey. Lo que pasa es que, ¿sabes que yo creo que está mal nombrado, o sea, está mal puestos los términos, porque tal vez no tendrías que ser, es satanista, ¿no? Sí, Satanista es cuando satanista. eres así. O sea, no tendrías que ser satanista, sino más, o sea, más que nada va con el ateísmo, yo creo que esto de aquí, ¿no? O sea, con no creer en estas cosas y no dejarte influenciar por esto, ¿no? Así Igual es. una Biblia de Satanás, no, pues más bien es algo en contra o una crítica hacia la iglesia católica, ¿no? Ya. Otra banda, otro de los grupos bien metidos en esto, porque digo, porque en los inicios me parece que era más fuerte, ¿no? Tal vez en los 80s no tan, digamos, no tan, más bien como mucho más comercial, tal Evidente. vez, ¿no? Como un instrumento más. La gente en los 70s, como decimos Black Sabbath, estas bandas, metidos más inclusive como algo más refinado, digamos, ¿no? Inclusive en sus letras y todo, o sea, algo más, eh, inclusive como uno creería más real, ¿no? Y de ahí en los 90 tenemos a alguien más, nos vas a contar sobre quién más, sino Marilyn Manson, ¿no? Metido también un poco esto, con su disco Antichrist Superstar, pero si hay una banda que también tiene que ver mucho con esto, son los Rolling Stones, ¿no? Los Rolling Stones que es como un poco contemporáneo a los Beatles. Entonces ellos eran los chicos malos, porque los Beatles eran los chicos buenos. Los Beatles un poco más enfocados sobre todo en sus inicios hacia lo que era el pop y a letras más amigables, digamos, ¿no? En cambio, los Rolling Stones ya más metidos a esta cosa, inclusive con más influencia de estos músicos, a veces norteamericanos, esto de Robert Johnson, hacia el blues, desde el Mississippi y todo, que lo manejaban de esta manera, inclusive mucho más ligado a Satanás, ¿no? Ellos fueron los primeros en ser abiertamente acusados de haber hecho pacto con el diablo. O sea, ellos eran decir, no, ellos hicieron pacto, ¿no? Los Rolling ¿Pero Stones. por qué con los Rolling Stones, güey? Digo, Y además que ellos no se dedicaron a desmentirlo, ¿no? Porque también, claro, vamos a decir que te dicen, cae, vos eres satánico, lo que primero tal vez saldrías a hacer la declaración, decir, no, a ver, no se confundan, no es así, no es lo que no es lo que yo me dedico, sino que los Rolling Stones no lo desmintieron y eso más bien lo utilizaron como siempre algo para su imagen, como digo, ¿no? Ya te digo, los Beatles los buenos y los Rolling Stones los malos. Te voy a decir, y dices, ¿por qué? Te voy a decir algunos nombres de los discos de los Rolling Stones, los voy a decir en español. Por ejemplo, tienen La llamada de sus satánicas majestades. Hay otro disco que se llama Sopa de cabeza de cabra. O hay ya. otra canciones y letras de canciones, ¿no? Como Simpatía por el Diablo, tal vez Ah, una de sí. sus más conocidas, ¿no? Entonces, inclusive las portadas, yo veía en el internet a esta que se llama Sopa de cabeza de cabra, es como, claro, una cabeza de una cabra negra puesta en una olla, ¿no? Pero hay esta otra portada que si tú la ves en plataformas como Spotify, es Mick Jagger, el vocalista de los Rolling Stones, como con un velo algo en la cara, ¿no? Pero eso digo, desde sus portadas, sus letras, porque también tendrías que irte más allá a lo que son las letras de los Rolling Stones, pues te darías cuenta de que sí, ellos estaban interesados en que la gente creyera o de si es que fuera real, digamos, de afirmar de que tenían un vínculo con Satanás. Entonces ellos se dice que entraron al satanismo por una de sus novias, ¿no? Que ellas les pusieron en contacto con un director, con Kenneth Anger, que tenía una película que se llamaba La rebelión de Lucifer. Entonces le pidieron a Mick Jagger que haga algo de la música, pero no fue usada en esta, sino en alguna otra película. Otro que estuvo involucrado y que también podemos hablar es de Jimmy Page, ¿no? El guitarrista de los Led Zeppelin, pero tuvieron algunos problemas y no se terminó usando esa música. Oye, pero Jimmy Page sí creo que era así, o sea, él sí ha reconocido algún tema de O estos, sea, por ¿no? eso digo, yo te digo aquí los más pesados, ¿no? Te digo, los Claro, Rolling bro. Stones, los Led Zeppelin, más que cualquier otro artistas, inclusive más actuales, ¿no? Tal vez, ¿dónde se puede decir que los Rolling Stones pagaron, digamos, ¿no? Como así lo mencioné, esta historia de los 4 jinetes del apocalipsis que terminaron pagando, porque los Rolling Stones es una de las bandas más
longevas del rock. Longevas. No es una más, es la más longeva, ¿no? Porque Debe si ser, había ¿no? alguna otra banda que en sus inicios eran los Beatles, y los Beatles obviamente inclusive la muerte de sus músicos y todo, ya no hay, ¿no? Ya no existe. Ahí está Ringo Starr, Paul McCartney haciendo sus carreras todavía de solistas, pero si hay una banda que todavía esté activa, son los Rolling Stones, y inclusive recientemente murió su baterista y han Sí, 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 continuado, sí, sí. digamos, ¿no? Continuó la banda, continúa tocando hasta este momento, supongo que están Oye, pero todavía ¿tú en qué gira. crees de eso? ¿Tú qué crees? O sea, a ver, Pero a ver, no te espérate. cacho. Tú me dices... A ver, dale, dale, dale. Esto Dale, de, dale. a ver, Brian Jones era el guitarrista, ¿no? Él sí, yo creo que estaba confundido con lo de Robert Johnson. Brian Jones, él sí murió a los 27 años y es del club de los 27, de estos músicos que murieron a los 27 años, ¿no? Él se alejó de la banda, o sea, tenían problemas, complicaciones con los Rolling Stones, porque él, claro, muy metido también en las drogas, en el alcohol. Entonces, por más que sea una banda loca, digamos, que todos consumen, si es que tienes un loco en exceso, pues obviamente te conflictúa, te complica para avanzar como banda. Eso les pasó a los mismos Metallica, ¿no? Con Dave Mustaine, que todos también muy tomadores de alcohol, de consumir sustancias, pero si es que había alguien que ya se le salía todo de control como Dave Mustaine, pues obviamente a ponerlo a un lado. Entonces, lo mismo estaba pasando con los Rolling Stones y Brian Jones. Entonces, él se lo alejó de la banda, y al poco tiempo que se alejó, él murió ahogado en 1969, que vale ¿Quién, decir quién, quién, que quién? Brian Jones, el guitarrista de los Rolling Stones, inclusive de su muerte se dice un poco que es como medio... hay un poco de misterio en la muerte de Brian Jones, porque no se sabe si es que él apareció ahogado en la piscina de su casa, que tal vez Ya. podrían haber sido algunos trabajadores que estaban haciendo unos arreglos que no se pusieron de acuerdo, o que tal vez lo estaban molestando, o sea, como dicen, se lo estaban cargando a Brian Jones y molestándolo y jugando que lo ahogaban, y al final lo terminaron ahogando. O sea, no hay una historia clara de cómo él murió. Entonces, y que te decía que él murió en 1969, que es lo que decían, ¿no? La gente con relación a las historias, que 1969, si tú lo invertías a un número, entonces tenías el 666, ¿no? Quitándole al 1. Entonces, en Ya. este año, en 1969, por ejemplo, se dieron los asesinatos de la familia Manson, ¿no? De Charles Manson. Anton LaVey lanzó la Biblia satánica. Hay este concierto, no sé si has escuchado, de los Doors en Miami, donde hubo exceso de gente y había complicaciones, y Jim Morrison llamando un poco a la gente o sea, al relajo, a los problemas, y ahí es donde se dice que él mostró su miembro a la gente, lo llevaron, lo detuvieron, y ahí empezaron sus problemas. Entonces, esto pasó en 1969, y además la muerte de Brian Jones, ¿no? Entonces digo, esto tal vez se puede decir que por ahí el demonio, el diablo se las cobró con los Rolling Stones llevándose a Brian Jones, ¿no? Ah, o sea, yo por eso no te entendía cómo se lo pudo haber cobrado si los manes siguen tocando esto ahorita. Claro. Siguen de los más cuchitos ahí. O tal vez esa es su carga, ¿no? Tener que tocar hasta morir en el escenario. Claro. No seas loco. Claro. O sea, les doy este Mucho, superpoder, mucho. digamos, del rock and roll, pero tienen que tocar hasta morir, ¿no? También, ¿no? No Yo creo que necesariamente llevárselos de ese rato. yo creo que mucho, Porque loco, eso ya, digo, eso al sí menos es de los mucho. Rolling Stones, yo creo que serán músicos que si no mueren en el escenario será mientras están activos musicalmente, ¿no? No se ve como fecha de que se fueran a retirar, de que no fueran a tocar. Tú lo ves a Mick Jagger bailar como si fuera un jovencito, ¿no? Claro. Pero Sí, por sí, sí. supuesto, o sea, tenazo. Te digo, capaz por ahí es al revés, en cambio lo que les tocó a los Rolling Stones. A los Stones. ¿Qué otra historia Bueno, y tienes, otra Kai? banda, bueno, otra de las bandas también míticas y también bastante relacionadas con esto, tienen bastante relación más bien, con la similitud, no, o sea, con las conexiones más que nada que la gente hizo con esta banda, ¿no? Resulta que el 3 de agosto de 1985 fue detenido un asesino en serie que se llamaba Richard Ramírez. ¿No? Él mataba a mujeres específicamente, me parece que todo en la zona de California, ¿no? Y había asesinado a 14 mujeres. Ramírez en el momento del arresto tenía una camiseta de AC/DC.
Ya. ¿ya? Entonces, bueno, se decía que Ramírez en los escenarios de sus crímenes, o sea, de los crímenes, él dibujaba un pentagrama invertido. Y en algún momento la policía encontró también una gorra con el logo de la banda AC/DC. ¿Ya? Entonces, un amigo de Ramírez, luego cuando ya la policía empezaba a hacer la investigación y todo, aseguró que él era muy fan de la música de AC/DC, sobre todo del disco Highway to Hell, es decir, La carretera al infierno. Ujú. ¿Ya? El apodo de Ramírez incluso era Night Stalker, que significa acechador nocturno. Y la canción que cierra justamente el disco de AC/DC se llama Night Power, o sea, que es algo parecido, que más bien se traduce como merodeador nocturno. Con estas pequeñas conexiones de que un asesino tenga tal vez gusto musical por la banda, la religión y los grupos más conservadores, principalmente de los Estados Unidos, ya tenían una conexión pero perfecta para involucrar a los AC/DC con el tema del satanismo, con el tema de este asesino y toda la cosa, ¿no? O sea, entonces a partir de esto realmente es que se armó muchísimas cosas y de que, claro, de que este Richard Ramírez era satánico, que sacrificaba a sus víctimas y que más o menos como que lo hacía por las letras y por las canciones de AC/DC, ¿no? Brian Johnson, que ya fue el vocalista cuando conversamos también el tema de las muertes, de cómo había fallecido Bon Scott, luego vino Brian Johnson, él decía que, o sea, que para el man realmente, que era el que escribía, era ya demasiado complicado poder rimar las letras, ¿no? Y aparte de esto, o sea, hacer caso a lo que decía la gente, que tenía que poner mensajes en cada canción, mensajes satánicos, decía, no, pues perdóname, o sea, si yo ya hago un esfuerzo, pero increíble, solamente para que rime un poco a la letra, ¿no? ¿Cómo estar poniéndole un mensaje? O sea, no, para nada, ¿no? Además tienes Entonces, que poner invertido, le han de haber dicho. exacto, o sea, ya era una cosa mucho más complicada, ¿no? Entonces, claro, o sea, él contestaba en base a estas cosas cuando les hacían estas preguntas, ¿no? Otra de las canciones también que hacían esta conexión es justamente la que le da nombre a ese disco, que es Highway to Hell. Incluso dice que, bueno, en este caso más bien, Angus Young decía que, o sea, que el título de esta canción era porque ellos habían pasado ya mucho tiempo de gira, como 4 años solamente de gira, ¿no? Y que en algún momento algún periodista le había preguntado a Angus Young que cómo describiría él el tema de su gira, ¿no? Sus días de gira. Y él le dijo, oye, es como una autopista al infierno, ¿no? O sea, entonces fue una frase que les gustó bastante cuando dieron esta entrevista y por eso salió el nombre del disco, el nombre de la canción, de la canción y todo, ¿no? Y para colmo de todo esto, igual Angus Young cuando salía en sus conciertos salía vestido como un estudiante y con los cachos, ¿no? Y claro, ellos hacían muchas referencias a esas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, claro, con esto los involucraron muchísimo con el tema del satanismo, pero no, nada que ver, ellos siempre lo negaron. Pero ¿sabes qué me pasa con la música de los AC/DC? ¿Qué Que te parece igual, todito? no, aparte, de que, Aparte de- de que contrario a Black Sabbath o tal vez los Led Zeppelin, por poner dos ejemplos, la música de AC/DC es como un poco más alegre, digamos, ¿no? Claro, Por chévere, decirte, weón. como Highway to Hell, estás hablando y toda esa canción es como Highway movida, to ¿no? Hell. Que digas Es súper chévere, sí. el camino, digamos, o la carretera al infierno y todo eso, no tiene la oscuridad de otras canciones, digamos, ¿no? De otra Como Stairway música. to Heaven, como las escaleras al cielo. Exactamente, entonces sí, eso es lo que un poco, claro, tú dices, ok, AC/DC, obviamente por estas cosas que tú mencionas, de relacionarlas con el satanismo, pero en cambio musicalmente me parece que no, que en cambio son como distintos, ¿no? No es pesada la música de AC/DC, No, inclusive para es nada. algo que escuchas hasta en películas de niños, digamos, ¿no? Música de AC/DC metida ahí, ¿no? Claro, Para, claro. para las bandas sonoras de dibujos animados, yo he escuchado que eso digo, no van a poner Black Sabbath, ¿no? Claro, sí. Te acuerdas que cuando conversamos incluso en algún capítulo sobre el tema de las películas y que ya ponían en tema de los pitufos, ponían Back in Black, me parece que era de los AC/DC y todo. Ya canciones, o sea, de AC/DC que tomaban para estas películas infantiles. Pero bueno, entonces verás, hablemos pues de los Led Zeppelin, hablemos un poco Hablemos de los más duros, güey. Claro, no nos demos tanta vuelta con... Dale, loco, vamos con lo heavy. Claro, Con lo entonces heavy del los Led heavy. Zeppelin
habla un poco sobre Jimmy Page, ¿no? Que él convenció a Jimmy Page de más edad que los demás, ¿no? A excepción de John Paul Young. Pero para John Bonham, el baterista, y Robert Plant, Jimmy Page era más adulto. Entonces que un poco era más como manipulable, digamos, de ellos. Y les convenció de esto de meterse a esta cuestión como más oscura. Entonces, ahí eso, pero no lo convenció a John Paul Young, y ya vamos a ver qué es lo que pasó con unos y no con los otros, ¿no? Jimmy Page también seguidor de Aleister Crowley, ¿no? Justo quien mencionabas que tiene la canción Black Sabbath. Este ocultista, que inclusive este ocultista es apodado la Bestia 666, algo así, ¿no? Así de metido, digamos, con estas cuestiones del satanismo, ¿no? Así de heavy. Y Jimmy Page se compró la mansión que era de él, ¿no? Algo que es en el lago Ness, donde es el monstruo del lago Ness, digamos, ¿no? Entonces pero todo completa las historias de ellos, ¿no? Entonces hay algunos discos de Led Zeppelin, pero tal vez en el que más es en el de Led Zeppelin 4. Ellos tenían, los primeros discos los tenían por números, ¿no? Entonces en el Led Zeppelin 4 hay estos símbolos, debes de haberlos visto alguna vez, que son por cada músico, ¿no? Entonces que inclusive en ese momento no se sabía bien qué significaban, de qué sacaban de cada uno. John Bonham me acuerdo que era 3 círculos, el otro con una pluma en el centro, el otro que decía soso, algo así. Sofo, entonces que no se sabía de dónde salía esa simbología. O sea, todo esto que es algo que gusta, digamos, del rock. Que era coger a veces los folletos y encontrarte con estas cosas y no saber el mensaje. Hay portadas, las portadas de los discos, Led Zeppelin también ha tenido de eso. Otra que tal vez te puedo decir, ahora que me voy acordando mientras lo voy mencionando, por decirte, Santana, ¿no? Que también le relacionaba un poco con esto del satanismo. Tenías estas portadas raras, que era la cara de león, que si tú le veías bien aparecía una figura de unas chicas, de unas mujeres desnudas más bien. Entonces, claro, todo esto complementaba el mensaje, ¿no? En las letras de Led Zeppelin también podías encontrar alusiones, todo esto a lo del satanismo. En este disco que digo, en el Led Zeppelin 4, está Starway to Heaven. Entonces, déjame ver si tengo por aquí, para hacerles escuchar esto que estábamos mencionando sobre invertir, ¿no? Si es que se escuchaba invertida la letra. Entonces, o sea que le tienes invertido. Claro, que era algo que uno escuchaba y me acuerdo que uno decía, se moría de miedo, ¿no? No sé si te pasaba de más pelado y todo esto, escuchar la música al revés invertida era tenebroso, ¿no? Sí. Entonces yo me acuerdo alguna vez de haber cogido el LP, el vinil, y le comenzabas a dar hacia atrás, a girarle, y escuchabas, ¿no? Entonces, claro, y esto siempre se ha dicho, ¿no? Que uno escucha lo que quiere escuchar, ¿no? En estas cosas, ¿no? Pero escuchemos un pedazo y ahí verás. Veamos, escucha bien ahí. A ver. Satan, dice. Satan otra vez. Satán. 666 dice ahí. Y eso es de Starway to Heaven al revés, ¿no? Mentira. Eso que acabo de poner ese pedazo. Oye, es que la letra sí es bastante enigmática de Stairway to Heaven, ¿no? Y es una canción, o sea, a mí me parece una canción preciosa, es un arreglo increíble, pero claro, sí es bastante enigmática esta canción, tiene una mística increíble, ¿no? Esta canción fue escrita en la mansión de Alex Crowley, ¿no? Aleister Crowley. Entonces ahí fue porque me parece que grabaron el disco, ahí fue donde contamos de esto del capítulo de los fantasmas, de que se le vio inclusive a Robert Plant escribiendo hasta a 2 manos, que la letra le salió de una, o sea, como que alguien le estuviera dictando. O sea, todas estas historias era lo que a la gente, claro, le volvía loco, ¿no? Hay que escuchar ese disco, hay que escuchar esa canción, hay que escucharle 50 veces esa canción para ver dónde está el mensaje, qué quiere decir, de qué están hablando. O sea, todo esto era esos tiempos, ¿no? No, ya no pasa eso ahora, ¿no? Como tú decías. No, para nada. Oye, pero es una canción hermosa realmente, oye, es una canción preciosa, Stairway to Heaven. Para sacarla en guitarra era. Claro, yo me acuerdo que de las primeras anécdotas que yo tengo como músico es que cuando
cuando recién, o sea, mi primera presentación fue tocando esta canción, loco. Satánico. Y, y estábamos tocando como es en un teatro del colegio. Y un chavo tocaba la batería, ¿no? Y creo que estaba mal, o sea, yo estaba sentadito tocando, o sea, empezando el pam, 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 pam. Y había un chamo atrás que estaba tocando la batería. Y parece que le puso mal el pedestal del platillo. O sea, no le abrió bien las ¿O patas. fue Entonces obra cuando de el man. Satanás? A ver. Sí, puede ser, loco. Cuando el man le da el platillazo, esa cosa se cae, weón. Y me pasa así, pero así o sea, por la oreja, weón. Así, ¡fum, weón! Y ¡pac! Se cae el platillo. Y toda la gente del teatro, weón, era ¡guau! ¡Guau, guau! ¡Qué huevada, loco! Ah, ¡Qué yo pensé, o sea, poca! casi te decapita, así como en la profecía, ¿ven? Tal vez, weón. Tal vez me salvé de ser decapitado, pero estaba Aunque sea tocando solo súper la bien. oreja, ¿ven? Quedabas hecho taza, ¿ven? Pero es hermosa esta canción, oye. No sé si es que has visto cuando le hacen el tributo a... un tributo a Led Zeppelin, algún tema de esos que fue hace algunos años, me parece. Y salen tocando en un teatro y están ellos. Creo que le están incluso como que condecorando algún Algo tema de, de creo que es estos. en la Casa Blanca con Obama, si no estoy mal. No... Oh, no sé, sí puede ser con Obama. Y está solamente una chica y otra chica tocando la The guitarra. Heart, creo que Y, son, del grupo y Heart. después se abren y salen los guitarristas, sale la batería. Y después se abre y sale un coro. Y hasta le hacen llorar a Robert Plant, weón, de la emoción. Sí, sí, sí. A ver, pero ahora veamos qué más continúa un poco con la historia de los Led Zeppelin. De este O sea, disco que hablo, ¿no? De Led Zeppelin 4, en la gira de su siguiente álbum, ellos comenzaron a recibir amenazas de muerte. Claro, como tú mencionaste esto, ¿no? De que la gente comienza un poco a meterse más, a buscarles. Hay otros músicos que han tenido problemas que la gente se subía al escenario y todo. O sea, claro, comienza a aparecer todos estos problemas y a partir de 1975, Robert Plant y su familia tuvieron un accidente automovilístico. Estaban junto a sí, una hija de sí. inclusive de Jimmy Page que salió ilesa. Y en el 76 un hijo de Robert Plant moría de una infección intestinal por algún extraño virus. Entonces cuando estas cosas pasaban era que decían que Jimmy Page venía de hacer algún ritual, digamos, ¿no? Entonces ahí se desembocaba estas cuestiones de extraños, estos accidentes, esta muerte. Y en 1980, en la casa de Jimmy Page, murió John Bonham, ¿no? Ahogado en su propio vómito. Esa es la historia, esa es la versión. Y como digo, todos le culpaban a Jimmy Page por sus prácticas satánicas, ¿no? Entonces, si de alguna forma el diablo, digamos, se la cobró, es con John Bonham, que todo el que dice, y bueno, se puede escuchar en la música de Led Zeppelin, un baterista excelente, clase Espectacular. A, muchos, Espectacular. muchos bateristas, como por ejemplo Dave Grohl de los Nirvana, lo tenía como a su baterista número uno. Sí, Entonces, debe pero ser. sí, eso era como un poco la muerte. Y que además, Oye, después de que esto pasó, la banda se disolvió. No, y uno diría, el baterista es como reemplazable, ¿no? O sea, decimos, se va el baterista, no canta, no hace coros, no escribe las letras, entonces podemos cambiarlo, ¿no? Pero los Led Zeppelin decidieron disolver la banda en ese mismo año. Y hay que decir que Jimmy Page y Robert Plant en sus esfuerzos de cualquier otro proyecto como solistas no pudieron tener éxito. A partir de no. eso no han tenido éxito. Tal vez algo John Paul Jones como productor en algunos proyectos ha tenido un poco más de éxito. Además que de él se dice que él no estuvo involucrado en esto. O sea, él no estuvo en ningún pacto ni nada y por eso es que él, su carrera como que fue mejor que los otros, ¿no? Que eran Jimmy Page y Robert Plant, tremendos talentos musicales, pero que tal vez su maldición era que ya no podrían despegar musicalmente, ¿no? Claro. Oye, pero sí, o sea, en realidad yo estaba escuchando un poco, o sea, quien estaba mucho más metido en este tema definitivamente fue Jimmy Page, ¿no? Entonces él fue, claro, como tú lo comentas, como que se lo quiso tal vez culpar un poco de todas sus cosas, todos sus temas que tenía con el ocultismo y todo esto, este tema, por la muerte de John Paul Jones, ¿no? Pero... Sí, o sea, y eso fue creo que una de las razones por las cuales ya Led Zeppelin nunca más se reunieron, tocaron ni nada. Me parece que ha habido un par de actuaciones que han tenido Jimmy Page y Robert Plant y todo, pero nada muy, o sea, o no sé si es que sí se reunieron últimamente ellos, ¿no? O sea, algo, pero no, la verdad es que eso digo, a partir de esto, de inicios de los 80s, pues se acabó Led Zeppelin con la muerte de John Bonham, ¿no? Sí, 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 algo.
¿Qué más tienes tú? A ver, tienes que contar algo más contemporáneo, más de los Chuta, más noventas, contemporáneo que es y nuestra claro. época, ¿no? Es que ya de nuestra época, loco, o sea, ¿quién crees, weón? O sea, Ya el dije, pues, Marilyn mismísimo, Manson, el el mismísimo, reverendo. el mismísimo reverendo, Mr. Marilyn Manson, ¿no? Bueno, Marilyn Manson, una banda, más que nada una banda estadounidense de metal industrial alternativo, algún tema de estos, ¿no? Formado en el 89 por Marilyn Manson, quien es Brian Warner, y el guitarrista Scott Putesky, inicialmente bajo el nombre de Marilyn Manson y de Spooty Kids. Así se llamaba la banda al inicio, ¿no? Sí. Actualmente Manson es el único miembro original de la banda. A lo largo de todos estos años se ha visto rodeado por una infinidad de controversia, más que nada por su fuerte oposición a organizaciones religiosas. Manson siempre muy de frente, él siempre ha sido muy crítico en el tema de la religión, y haciendo cosas que, bueno, que han llamado la atención, pero increíblemente, ¿no? Como lo conversamos en el capítulo que tenemos, les recomiendo, es un súper buen capítulo, el del Antichrist Superstar, que ahí sí conversamos mucho más a fondo sobre lo que pasó para la grabación de este disco, ¿no? Y claro, o sea, Cosas locas, solamente extremas, el ¿no? título, claro, otros extremos, pero brutales, ¿no? Y solamente el Infligirse título, dolor, privación del sueño, correcto, peleas, correcto. drogas, o sea, todo eso para hacer ese disco, que es un discazo, ¿no? Es un Es un gran disco, el discazo, Antichrist Superstar, tiene un es un montón de... discazo. visualmente, sus videos musicales, su música, es muy bueno el disco, la verdad. Y conceptualmente, ¿no? Porque claro, o sea, haciendo un poquito de memoria de lo que fue este disco, más o menos tiene toda esta, inmerso toda esta filosofía de este filósofo, Friedrich Nietzsche, que habla sobre el tema del anticristo, de cómo tienes que volver a nacer, que específicamente no es el anticristo que viene a acabar con el mundo, ¿no? Sino más que nada, como tú lo comentabas en el tema de la persona específica, de cómo tienes que librarte de todas estas ataduras, de la religión y todo, como para ser una persona sin todos estos prejuicios, sin todas estas moralidades que te está imponiendo una sociedad, ¿no? Esa es más o menos como que la filosofía que tiene Sí, Marilyn sí, Manson. tú hiciste una explicación más amplia, inclusive en este capítulo que tenemos del Antichrist, ¿no? Sí, sí, Sobre sí, todo este claro, claro, claro. concepto, toda esta, o sea, esta echada de cabeza, ¿no? Porque hay que decir que para estas cosas que hacía Led Zeppelin, algo los Black Sabbath, Marilyn Manson, había mucha cabeza atrás, mucha tal vez investigación, lectura sobre estos temas para poderlo hacer bien, ¿no? No es que era algo mal hecho o sin fundamento, tenía su parte sesuda, ¿no? Claro, por supuesto, o sea, tiene un concepto súper loco, atrás de esto, que tiene una filosofía incluso, ¿no? Que no solamente Manson no solamente relacionaba, por ejemplo, con Nietzsche, sino también estaba aquí el tema de Frank Kafka, con el tema de la metamorfosis y todo esto, ¿no? Entonces, claro, este disco, se divide más que nada en tres ciclos, ¿no? Que son todo, o sea, toda esta filosofía está atrás de todo este disco, ¿no? Pero bueno, en la parte ya de lo que habla del satanismo y todo, bueno, Manson, incluso él fue nombrado reverendo por el mismísimo Anton LaVey, que fue el fundador de la iglesia satánica, ¿no? Entonces, claro, como ellos más que nada hablaban del satanismo, en el tema de ser una posición a la religión, ¿no? A la religión per se como tal. Entonces, claro, él fue nombrado como un reverendo, pero no un reverendo que daba misas o que daba cátedras ni nada de eso, sino como que un título que se le daba específicamente a él, ¿no? Ujú, así es. Sí, bueno, y alrededor, como te comento, de Manson había un montón de cosas que era satánico, que le rendía cultos, que hacía sacrificios humanos y todo el tema. Todo lo que se ha dicho de Manson, ¿no? Claro que muchas cosas no son ciertas, más que nada lo que recientemente más bien ha saltado de Marilyn Manson ha sido este tema de la violencia de género y todas estas cosas, ¿no? Claro, sus Entonces, más allá de abusos, eso, sí. eh, creo que había golpeado a alguna de sus exparejas y todos esos conflictos, esos problemas tenía Marilyn Manson, ¿no? Porque obviamente también un tipo polémico con muchos problemas, ¿no? Un poco Y sabes fiel que yo a estaba su música. viendo, sí, sí, y sabes que yo estaba viendo un documental de esta chica de Rachel Greenwood, me parece que se llama, la que fue pareja de Manson, que hicieron como una organización y se dieron cuenta de que muchas de las parejas
de Brian Warner habían sufrido esto de aquí. Lo que pasa es que el pana es súper inteligente, ¿no? Y el man como que se aprovechaba de toda esta filosofía, de todo este conocimiento que tenía para hacerles hacer lo que ellos querían, güey. O sea, un manipulador. Exactamente. ¿Ya? Sí, 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 sí. No, sí, sí, eso yo. Es interesante, es claro, es polémico, es conflictivo. Yo, obviamente, si tienen oportunidad y les gusta estos temas de leer esta biografía de Marilyn Manson, que también en su momento con estos problemas, gente cercana a él como Trent Reznor de Nine Inch Nails, algún momento desmintió algunas de las historias, ¿no? Había una historia en la que Marilyn Manson comentaba que con Trent Reznor habían como abusado de alguna chica, ¿no? Entonces, eso digo, el libro es polémico, tiene sus cosas locas, entonces sí, es algo que les puedo recomendar, es leer este libro, el Larga Huida al Infierno de Marilyn Manson. Entonces, pero él tal vez el más representativo y no sé si tal vez el último de los músicos con estos mensajes más claros, más directos con respecto al satanismo. Como decimos en los 60, en los 70 mucho más fuerte, en los 80 no tanto, bueno, por ahí algo de los AC/DC, como dices tú, tal vez Iron Maiden, algunas bandas, pero en los 90 Marilyn Manson y de ahí ya nada más no cae. Bueno, tú dices tal vez géneros más pesados, pero ya no tan comerciales, porque estos músicos que hemos hablado son músicos más comerciales que la gente los ubica, a los Rolling Stones, a Led Zeppelin, ¿qué persona no les ubica, no? Gente que tenga curiosidad, interés por la música y ubica estas bandas, pero tal vez otras bandas, como tú dices, que ahora estén haciendo un poco de estos mensajes, no son comerciales, no se ha movido. Tal vez eso digo el último Marilyn Manson. Claro, sí, 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 realmente. Pero es que, bueno, o sea, es que ya después de todo esto, yo creo que sí ya vino un tema, claro, de todas esas organizaciones y toda gente que realmente está muy metida en esto. Y lógicamente en algún punto habían músicos y todo esto, ¿no? Entonces ya incluso el género del black metal me parece que sí está mucho más enfocado en el tema del satanismo y todo. Y creo que esto de aquí mucho se inicia en Noruega, por esos países donde incluso ahorita hay bandas y bandas importantes. Me parece que una de estas bandas es Ghost, que es una banda actual que es ampliamente declarada satanista y todo, ¿no? Ajá, como decimos, claro, tú dices de por allá de esas bandas, es algo que ha perdido un poco de fuerza. Si es que hay gente que quiera un poco de rock y ese nicho, como dices, tendría que lanzarse hacia esos géneros. Cuando hicimos los capítulos cae de un poco de lo paranormal, de los extraterrestres, yo te pregunté si es que habías tenido alguna experiencia con extraterrestres, algún avistamiento, o lo paranormal, si es que habías tenido algún contacto Con los de extraterrestres. fantasmas. Entonces, claro, tengo que preguntarte si es que alguna vez has pactado con el diablo y lo que sí veo es Para que ser tan famoso como somos. no he visto resultados. Para ser tan famosos como somos. O Y salvo hemos que hecho más pactos bien con el a diablo. partir de esto, si quieres, hagamos el intento, veamos cómo se le puede ubicar al pana, hagamos un pacto y Ándate con al eso diablo. saquemos adelante el CD-ROOM, no sé, te ahuevas. Ándate al diablo. No, ¿Por no, no. dónde es? Oye, Pero oye, no. O sea, personalmente yo sí soy una persona como que respeta muchísimas esas cosas porque sí me dan miedo. O sea, yo sí, o sea, yo sí creo en estas cosas, en estas tal vez malas energías. No sé si sean específicamente espíritus o demonios o cosas de estas, pero sí creo que tú puedes llamar mucho a eso, ¿no? O sea, sí me da miedo y lo respeto muchísimo, por eso no le entro, loco yo. sí, sí, sí. Está bien, dejémosle así entonces. Vamos, sigamos como venimos ¿Y haciendo tú? con el ¿Y podcast. No, tú? que va. No, para nada. Si Eso, tú no claro. crees en nada, si tú no crees en Es aliens, que no verás, crees en con respecto a las otras paranormales, preguntas nada, que te loco. hice, eso no depende de ti. Si tú estás, vamos a poner, en un hotel antiguo y te aparece algo, no depende de ti, tú no lo buscaste. O igual si estás manejando en la noche con tu auto y ves unas luces extrañas en el cielo, tampoco lo provocaste, simplemente aparecieron ahí. Pero para tener algo que relacionado con el satanismo, sí tienes que tú provocarlo o buscarlo o invocarlo, digamos, ¿no?
o tratar de hacer este acercamiento es voluntario, ¿no? No es que, es que yo estaba caminando y se me apareció el diablo, o sea, no es tan así, sino que en este caso sí es algo que tú lo buscas, ¿no? Que tú lo haces. O sea, dices, ok, voy a hacer algún ritual, algún pacto. Mira que en el libro, en la biografía de Dave Grohl, él habla sobre haber hecho cuando era joven una especie de ritual. Dice, obviamente, sin invocar a nadie, sin hacerlo de una manera, digamos, como digamos, específica, dirigiéndose a alguien, tal vez como un llamado, digamos, ¿no? Entonces él menciona esto en su libro de que puso, creo que unas velas y se puso en el centro y todo, y hizo este pedido, no sé, digamos, tal vez al universo, para que las cosas sucedan y que él tenga éxito, que le vaya bien. Y ¿Así? él sí un poco lo dice que tal vez sí tuvo que ver este llamado de energías positivas, esto que tú acabas de mencionar, de esta creencia en energías de buenas o Claro. malas, de que él hizo este pedido, y digamos, no necesariamente, como digo, a un ser, Adiosito. sea, Adiosito, Diosito, sea, por favor. digamos, a Dios o sea al diablo, pero él lo menciona en su libro, ¿no? Entonces, pero Mm, claro, esta puede ser una manera, pero no, tampoco, no, eso digo, puedes tratar de hacer este pacto, ¿no? O este ritual, pero no, a esos extremos no. Posiblemente alguien lo haya hecho en su momento, ahora habrá que ver si es que funcionó o no. Hay estas otras bandas, como decimos, que no hemos hablado. Yo te mencionaba cuando estábamos preparando esto, hay tantos músicos, hay tantas cosas que es un montón. O sea, la verdad es que es difícil cubrir en un capítulo tantos músicos metidos. Por ejemplo, Kiss. Me acuerdo que de Kiss se decía que Kiss con su imagen, con lo que botaba sangre por la boca y todo, que era Killers in Service of Satan. O sea, asesinos al servicio de Satán. Ellos mismos bromeaban, digamos, con que eso es lo que significaba el nombre. Hay estas historias, algo mencionado de Charles Manson y que tenía su música, perdón, las cosas que hacía venía un poco de la música de los Beatles, del disco, este disco blanco, no sé si lo has escuchado de los Beatles, donde está Helter Skelter. O sea, son claro. estas historias que están relacionadas, que esto él buscaba, como que se motivaba para encontrar un mensaje ahí y cometer las cosas que hacía que cometan. Hay otra canción, Hotel California, por ejemplo, de los Eagles, también donde se menciona que está hablando sobre cosas ocultas, oscuras, sobre demoníacas, ¿no? Entonces sí, eso se lo ha usado mucho, ¿no? En el rock, en la música, sobre todo en el rock. Yo no, o sea, no es que escuchas de artistas de pop o algún otro género, no sé, reggaetón, urbanos ahora, de que estén mencionando o hablando sobre el satanismo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, como te digo, actualmente yo creo que sí, sí hay algunas bandas, pero claro, o sea, menos, que tienen menos fama, ¿no? Por ejemplo, yo estaba leyendo un poco de una banda que se llama Dissection. Esta banda dice que, o sea, que se le hace acreedora como que una de las bandas más satánicas a nivel del rock. Incluso su cantante John Novick, algún tema así. O sea, no sé cómo, bien cómo se pronuncia. Dice que él practicaba adoración al diablo en rituales ocultos. Que incluso él cumplió años de prisión por asesinato. Porque supuestamente él había hecho algún sacrificio humano, ¿no? Y terminó suicidándose en el 2006 en un aparente rito satánico, ¿no? Estas ¿Así? se dicen que es, claro, se dice que es una de las bandas más satánicas de nuestros tiempos. Ya. Pues sí, yo creo que esas son algunas de las historias, como digo, pueden haber más. Siempre les pedimos, si es que quieren, coméntenos si saben alguna otra historia, algún otro artista, alguna cosa importante, tal vez alguna de estas historias que hemos contado de Led Zeppelin, Rolling Stones, AC/DC, que sepan más datos, coméntenlos, cuéntenos. Estamos, como dije, en YouTube, ahí pueden escribirnos o en nuestras redes sociales, de Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, lo que sea, por ahí aparecemos y nos pueden contar algo sobre esto. Yo vale decir que alguna de la información que saqué, a quienes les gusten estos temas y quieran seguir profundizando, Satanismo y Brujería en el Rock de J. Martínez, Leyendas Urbanas del Rock de José Luis Martín y Cadáveres Bien Parecidos de Jordi Sierra. Hay de esos libros, saqué algo de la información que está, así que algún Chuta. reclamo tienen contra esos señores, por favor, que son los que dan esa información. No contra ti, sino contra nosotros. O sea que tú lanzas la piedra y No, escondes la no, mano. yo menciono la fuente porque esta vez sí le Está metí bien, está bastante a bien. los libros para poder sacar. No de nada de Wikipedia, como otros, ¿no? Está bien, loco, está bien.
Eso, entonces, espero que hayan disfrutado esta temporada que le metimos un poco, nos salimos de esto de los álbumes, de las canciones, que es lo que más hemos hecho. Nos metimos en esto es música sobre todo gringa, ¿no? O sea, anglosajona, y obviamente están ligados más de estos países con estas celebraciones del Halloween, esto que tiene de origen celta, que es de espantar un poco a los espíritus, es de esto de la noche antes del Día de los Muertos. Entonces le dijimos, ok, metámosle un poco, hablemos un poco sobre estos temas, que esperemos que les haya gustado. Cualquier comentario, crítica, lo que sea, nos pueden escribir, como dije, en nuestras plataformas. Eso es todo, Cae, nos despedimos Eso es y todo, mucho nos rock, ¿no? despedimos. Sigamos con el rock. Más rock, no rock satánico, sino del rock normal, no, mentira, todo tipo de rock. Yo creo que la música es hermosa, así que muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, en estos capítulos especiales por el mes de Halloween. Sí. Y como decía este ufólogo aquí en Ecuador, ¿cómo era? No lo crea, No investígalo, lo ¿no? creas, investigalo. Claro, si es que alguna de estas historias no les cuadró, no les pareció, pues ahí denle una vuelta. Ahí tienen los libros, ahí tienen el internet para seguir profundizando en estos temas que son interesantes, son chéveres de conversar de estas historias. ¿Serán o no serán? No lo sabemos. Cae, yo me despido. Yo también me despido, hasta la próxima. Chao. Chao.